Tengo en mis manos la medalla más poderosa en la lucha contra el demonio. ¿Ya se ha preguntado qué significan todas estas letras y por qué esta medalla de San Benito es tan poderosa? Descúbralo en el programa del día de hoy. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico que hacemos con tanto cariño desde aquí los estudios de los Heraldos en El Salvador. El día de hoy estamos con el Padre Íñigo Abad una semana más, así que muy contentos de que nos acompañe en este programa. Salve María, Padre, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Una alegría también para mí estar aquí en este programa y como siempre para hablar de temas tan importantes de nuestra fe y una vez más sobre algo que toca en los sacramentales también. Así es. Que son instrumentos que Dios nos da para poder alcanzar la santidad, para estar protegidos del mal también. Creo que es muy importante saber usar los sacramentales. Claro que sí. Y bueno, los que están viendo el programa por YouTube podrán ver que tenemos hoy un cuadro de San Benito Abad, este santo que es patrono de Europa y que bueno, tiene muchísimos milagros en su haber y también es conocido como un gran exorcista y que gracias a su vida que llevó de austeridad, de oración, de penitencia, la regla que escribió, se considera como que el padre del monacato, de todos los monjes de la Iglesia Católica. Y él tiene algo muy peculiar que usted nos va a explicar después, muchos años después de su muerte, para conmemorar, creo que fueron 1400 años después de su muerte, los benedictinos acuñaron la medalla de San Benito, que mucha gente el día de hoy la usa y no sabe ni qué es lo que significa, ni los beneficios que tiene, ni todo el montón de letras y frases y simbolismo que tienen esta maravillosa medalla. Porque es una medalla que se ha puesto muy de moda, digámoslo así. Mucha gente la compra y que la pulsera de San Benito, que la lleva en su carro, que mucha gente hasta se la tatúa. Yo conozco gente que se ha tatuado la medalla de San Benito en su brazo, qué sé yo, y es por pura moda, ¿no? Y no sabe lo que significa. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este maravilloso sacramental que es súper poderoso, especialmente en la lucha contra el demonio, alejar al demonio de nuestra vida. Y vamos a contar un montón de casos impresionantes que han ocurrido gracias a la intervención de San Benito por el uso de la medalla. Así que bueno, Padre, si quiere antes, para empezar en orden, explíquenos qué es la medalla de San Benito y qué es lo que significa todo eso que vemos en estas medallas que mucha gente usa, que todos usamos, digamos, con mucha devoción o con ignorancia a veces. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, no sé si se acordarán, pero hicimos una vez un programa también sobre la medalla de San Benito, más explicando toda la historia de la medalla. Aquí vamos a centrarnos más sobre los milagros. Y el título del programa anterior era la medalla más poderosa contra el mal. Y de hecho, pues analizando la historia de muchas otras medallas que existen, que son realmente súper bonitas y tienen un poder muy fuerte también contra el mal. Pero yo creo que en cuanto a esa peculiaridad de fuerza contra el mal, creo que realmente la medalla de San Benito es la más fuerte. Inclusive en el crucifijo del perdón, que también hicimos un programa sobre ese, colocamos el crucifijo más fuerte contra el mal, o más poderoso, en parte por ser el crucifijo, pero también porque colgando de ese crucifijo también está la medalla de San Benito, ¿no? Entonces, si bien que, por ejemplo, pues la medalla milagrosa, que por cierto también está colgando del crucifijo del perdón, también la medalla milagrosa se llama milagrosa porque la Virgen quiso hacer muchísimos milagros, y yo creo que en cuantos milagros, realmente la medalla milagrosa hizo más milagros que la medalla de San Benito. Pero en cuanto a poder exorcístico, creo que realmente la medalla de San Benito, sin querer comparar, porque para Dios no existen esas comparaciones, pero realmente tiene un poder fuertísimo, fuertísimo contra el mal. Y también tiene unos milagros muy parecidos a los de la medalla milagrosa, porque la medalla de San Benito no es solo la lucha contra el mal. Vamos a narrar varios hechos históricos aquí que se dieron, que además de ese poder exorcístico, también hubo curas, también en la línea de morir bien con los sacramentos,
también incendios, problemas en la casa también que había, hasta cura de animales que vamos a narrar después. De pestes, ¿no? Pestes, que hay una epidemia, digamos, en un ganado entero y una medalla de San Benito ya soluciona todo, ¿no? Entonces realmente vale la pena que guarden bien lo que se va a ser dicho aquí y que usen mucho la medalla de San Benito, porque además de ese carácter exorcístico también tiene un montón de otros aspectos en materia de curas y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero bueno, si quieren, entonces entramos... Sí, entramos en la explicación de la medalla en sí. Vale. Que bueno, los que van a poder ver el programa por YouTube, va a aparecer la explicación en partes de la medalla siendo iluminadas, en lo que el padre va narrando de la medalla, ¿no? Va mencionando las letras y van a ir iluminándose para que sea más fácil de acompañar. Los que están escuchando por Spotify o por la radio, pues va a ser un poco más... Van a tener que usar la imaginación o agarren una medalla de San Benito para que vayan acompañando también lo que el padre va diciendo. Vale. Bueno, entonces, como usted decía, esta medalla como la conocemos hoy en día es por ocasión de los 1400 años del nacimiento de San Benito, que fue en el año 480. Y entonces en 1880, 1400 años después, el abad de Montecassino, que fue uno de los lugares principales donde estuvo San Benito ya con una comunidad de monjes, el abad de esa época, de 1880, va a hacer por así decirlo, el arte final, digamos. El diseño final. Entre tanto, ya existían medallas de San Benito antiguamente, antes que esta medalla, muy parecidas. No sé exactamente cómo, pero hasta con las iniciales bien parecidas. E inclusive el Papa Benedicto XIV, en marzo de 1742, por tanto, 140 años antes de este abad de Montecassino que hizo la medalla, ya había dado indulgencias, muchas indulgencias a la medalla de San Benito como se conocía antiguamente, ¿no? Y uno de los primeros dibujos que tenemos de la medalla de San Benito, bueno, dicen que tal vez en el siglo XII, siglo XIV, o sea, 1100 o 1300 ya existía un tipo de medalla parecida a como es hoy en día. Y uno de los primeros dibujos, y lo cuento aquí porque ya da un poco la nota exorcística, ¿no? Es un proceso judicial contra unas brujas, eso existe, en Alemania, en la ciudad de Nattenberg, en Baviera, y eran unas brujas que estaban queriendo hacer un montón de males, de hechizos contra un monasterio benedictino. Y en el proceso judicial, que, o sea, digamos, después eso era un crimen en la época, hoy en día debería serlo también, y narran eso, que por más que hicieron un montón de cosas, absolutamente nada entraba en ese monasterio. Claro. Y después fueron a ver lo que había en ese monasterio, y en las paredes del monasterio estaban como que grabadas muchas cosas que están en la medalla. Esas cruces, esas iniciales, no recuerdo bien si inclusive la propia figura de San Benito como está en la medalla también. Entonces ya tenemos una especie y en los códices, en los libros de esa biblioteca del monasterio, estaban también la explicación de esta medalla de San Benito, ¿no? Como que los diferentes elementos de la medalla los habían puesto en diferentes lugares, en diferentes paredes, y eso había protegido de ese aquelarre de brujas que querían atacar el monasterio. Y eso ya no va a valer para nosotros porque aunque tal vez no haya brujas, puede ser que sí, que nos estén haciendo mal, pero si hay gente mala. O sea, no hay una asociación privada de brujas que actúa contra mi casa. Sí. Pero sí hay gente que recibe ataques, ¿no? Ataques. Brujería, sí, claro. Y entonces las medallas de San Benito realmente nos van a proteger muchísimo. Pero bueno, dando un poco esos antecedentes históricos, hablamos ahora sobre realmente la explicación de la medalla en sí. Entonces, bueno, la medalla tiene una parte, la cara frontal de la medalla, que la pueden ver también en la explicación, pero es esta parte aquí, ¿vale? Donde está San Benito. Hay una frase entera en torno de la medalla, después unas iniciales abajo y, en fin, unos símbolos aquí, una cruz, un libro, un cuervo, un vino y unas iniciales también que vamos a leer parte por parte. Entonces, lo primero que tenemos, evidentemente, es al propio San Benito, ¿no? Ajá. San Benito, pues, si es la medalla de San Benito, nada mejor que sea él. Solo que San Benito está sosteniendo en la mano derecha la cruz y en la mano izquierda la regla de San Benito, que es como, por así decirlo, el manual, digamos, de los benedictinos, o sea, el día a día, lo que tenían que hacer, lo que podían o no podían hacer. Entonces, ¿por qué está colocado esto aquí en la medalla? Primero, la cruz. La cruz es el símbolo, inclusive los autores comentan, lo más fuerte de la cruz de la medalla de San Benito es justamente la cruz. O sea, si tiene fuerza es por el símbolo de la cruz. Recordemos que el demonio fue eternamente derrotado, o sea, ya no va a ganar en una cruz. Él como que ganaba antes, y a partir del momento en que Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz, el demonio perdió completamente la batalla. Entonces, cuando al demonio le recordamos una cruz, le mostramos una cruz, el demonio ya gime,
se lamenta, huye. Entonces esa cruz, inclusive, la propia, lo vamos a ver después, pero en la propia parte de atrás está también la cruz, ¿no? La cruz de San Benito con las iniciales. Pero ya solo el hecho de tener una cruz ya ahuyenta muchísimo al demonio. Bueno, hablábamos en el podcast pasado sobre el aceite, y justamente el aceite era hecho en forma de cruz siempre, tanto en la frente, en la unción de enfermos, en los sacramentos, en las manos, también en las paredes, en las puertas y en las ventanas, con la cruz de aceite es hecho en forma de cruz. Y justamente el demonio ve la cruz y es derrotado completamente, ¿no? Después tenemos la regla en el libro, y justamente también la regla es muy importante porque al demonio le gusta como que el caos. El desorden. El desorden. Cuando una persona tiene una vida reglada, o sea, hábitos, horarios, llega puntualmente a las cosas, tiene también un horario de rezar, un horario de almorzar, un horario de cenar, y tiene todo como una especie de disciplina interior que también se ajusta al exterior, o sea, a mi día a día en mi casa o en mis horarios. Una misa diaria, por ejemplo, que yo puedo ir, ya voy en cierto horario, o la misa del domingo. No es como que, tengo que ir a misa, ¿a qué misa cojo? No, es una regla, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los animales. O sea, nosotros no nos movemos por puros instintos, sino porque tenemos... nuestra inteligencia nos dice que tenemos que cumplir con unas obligaciones. Y a diferencia de los animales, nosotros sabemos que hay un horario para comer, hay un horario para dormir, hay un horario para trabajar, un horario para descansar. No que, bueno, me da hambre, voy y como lo que me encuentro. Me da sueño. Santo Tomás dice que explicaba de claro, eso. Me da sueño. La heladera en cualquier momento. Claro, no grave. Pero... me da sueño y como un perrito me acuesto donde estoy y me duermo. No, eso... O sea, tenemos un alma que nos diferencia de los animalitos, que los queremos mucho, como nuestras mascotas y eso, pero nos hace superiores a ellos. Y lo que usted menciona ahí de la regla es muy interesante, que la importancia de tener nuestra vida arreglada, tener horarios, tener disciplina, ¿no? Está ahí. Eso ahuyenta al demonio también. Exacto. ¿no? Y lo básico de la regla de San Benito eran 3 palabras, una frase: ora et labora, o sea, reza y trabaja. Y había horarios de rezar, horarios de trabajar. Trabajar sobre todo en el campo, pero cada uno lo puede aplicar a su propio trabajo, ¿no? Entonces, no es solo trabajar, también hay que rezar, no es solo rezar, también hay que trabajar, pero esos horarios, con la santificación del trabajo y sobre todo con la santificación de la oración, al demonio lo tritura. Entonces, es interesante que la regla también esté aquí colocada en la medalla de San Benito, ¿no? Sí. Después tenemos otros símbolos en el propio centro de la medalla. A la derecha de San Benito, que sería a nuestra izquierda, tenemos un cáliz en el cual está saliendo un dragón, una serpiente. Una serpiente. No sé si usted... Sí, recuerdo cuando San Benito estaba viviendo como un ermitaño, ¿no? Él había huido de Roma cuando estaba estudiando filosofía. Recordando un poco la historia, él era de una familia muy pudiente y fue mandado a Roma a estudiar filosofía. Y él queda escandalizado con la inmoralidad que había en Roma ya en la época. Y él huye de Roma y se va a Monte Cassino. O a Subiaco. Primero Subiaco. Después Monte Cassino y después vuelve a Subiaco. Exactamente. Y él empieza a llevar una vida de ermitaño prácticamente, de oración, de penitencia, de ayuno. Y hay un grupo de monjes que su abad fallece y lo buscan a San Benito porque tenía ya una fama de santidad para que él sea su abad. Y San Benito pues acepta y él empieza a exigirles a ellos que lleven la regla, la vida organizada, arreglada que él exigía. Y estos monjes al inicio pues empiezan a llevar esa vida arreglada, empiezan a obedecerle, pero después empiezan a rebelarse contra él, empiezan incluso a agarrar odio contra San Benito. Tanto odio que quieren matarlo. ¿Por qué? Porque matando al abad pues ya podrían escoger un nuevo abad, quizá un poco más relajado, y llevar esa vida que ellos querían llevar relajada. Imagínense el horror, matar a un asesinato, matar a su propio abad. ¿Qué hacen ellos? Pues en la copa de San Benito echan lo que le llamaban ellos el sorbo mortal, que era un veneno fuertísimo que solo con un sorbo ya lo mataba. Le ofrecen esa copa a San Benito. San Benito bendice, lo que usted hablaba de la cruz, hace la señal de la cruz sobre la copa y la copa explota inmediatamente, estalla, y de esa forma se libra de ese asesinato. Entonces por eso está representado ahí en la medalla, aparece la imagen de la copa y saliendo
la serpiente, que es el demonio, ¿no? Por esa bendición exorcística, por esa señal de la cruz que él hizo, y Dios lo libró de la muerte, del asesinato. Simbolizando el veneno de la serpiente. El veneno de la serpiente, exactamente. Que la serpiente tiene veneno y es un símbolo también. Después lo vamos a ver en la otra cara, que va a hablar sobre esa frase también, ¿no? Del veneno de la serpiente. Bueno, y eso es lo que el hermano Sebastián contaba del cáliz, y después está el cuervo, ¿no? El cuervo de nuestro lado derecho, del izquierdo de San Benito, digamos, que también hace referencia a un hecho histórico que se dio también. Sí, San también. Benito. Que creo que ese otro sacerdote que lo quiso matar también a San Benito, lo quiso envenenar. Por envidia. Por envidia, exactamente. Un sacerdote de la región que le quiso mandar de regalo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nos mandan de regalo. Y siempre bendecir ante los alimentos. Ese es el punto. Le mandó un pan que también estaba envenenado. Y San Benito lo recibió, del sacerdote fulano que estaba por ahí cerca. Bueno, qué amable, ¿no? Recibió el pan y San Benito lo iba a comer. Antes de comer, bendice el pan nuevamente, y en ese momento aparece un cuervo que le roba el pan a San Benito y se lo lleva. Exacto. De esa forma se salva también de morir envenenado. Por eso es que el cuervo está ahí. Sí. Se ganó su lugar en la medalla el cuervo, sí. O sea, por dos hechos históricos, que seguramente hubo muchos otros, se muestra como cuando hay un veneno, y sobre todo un veneno espiritual, que es la tentación, que es gente mala que nos hace algo, solo por la señal de la cruz, ya ese mal desaparece, ¿no? Tanto en el vino cuanto en el cuervo. Por eso, o sea, tanto en el vino envenenado cuanto en el pan vemos envenenado. Vemos la importancia también de bendecir los alimentos. Sí. Mucha gente que le da vergüenza cuando está en público bendecir sus alimentos, o qué pensarán de mí, qué dirán, que piensen lo que quieran. Usted bendiga sus alimentos, dele gracias a Dios por los alimentos que está recibiendo, y además que es una protección para usted. Sí. Usted está pidiéndole a Dios que le proteja y que le hagan bien esos alimentos que va a consumir, que a saber por manos de quién han pasado. Y digo más, sobre todo en restaurantes o en lugares públicos, cuando uno hace la señal de la cruz delante de otras personas, las personas que están dentro del restaurante, tanto buenas cuanto indiferentes, cuanto malas, todas lo sienten. Claro. A los buenos les da como que confianza y dicen, pues si lo hace también, ¿por qué no lo hago yo? ¿no? Sí. A los indiferentes sienten que, o sea, algo está pasando, ¿no? Y a los malos pueden quedarse con odio o lo que sea. Es un gran apostolado. Es un gran apostolado. Me acuerdo, no hace mucho, bueno, un año más o menos, estábamos con un viaje de chicos en un lugar ahí, y era por la noche, tuvimos un problema en la carretera, que se hundió la carretera, y nos quedamos un viaje de 15 horas, y tuvimos que ir a cenar en un lugar ahí, un lugar de comida rápida. De comida rápida. No vamos a hacerle propaganda. Pero era por la noche, era las 10 de la noche, y ahí los hermanos dijeron a la persona que estaba en la entrada, bueno, no sé si están abiertos todavía. Sí. Bueno, vale. Ahí bajaron todos, eran 20 o por ahí, o 30, no sé. Y bueno, como ocuparon varias mesas, entraron todos los chicos en fila, antes de sentarse, rezaron todos así. Cuando entraron y comenzaron a rezar, todas las personas que estaban dentro de ese lugar, todos se callaron, respetaron, y garantizo que a mucha gente le hizo bien. Porque si unos niños hacen la señal de la cruz cuando rezan, ¿por qué yo no lo hago, no? Sí. Lo debería hacer. Es un apostolado que se hace, como se decía. Ay, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que cuando estamos de viaje nos toca parar a comer en algún lugar? Rezamos, como rezamos siempre. Antes de comer, comemos. Y cuando vamos a pagar, ya alguien nos pagó. Exacto, es verdad. No, una persona que estaba ahí, que los vio que eran católicos y quedó muy encantada por manifestar su fe y pagó. Impresionante. Y también me acuerdo que había un caso que fue tendencia, que en Estados Unidos un restaurante daba descuento, creo que era un 20% de descuento, a las personas que rezaban antes de comer. Sí, era muy interesante. Seguro era un dueño católico que quería incentivar esa buena costumbre de rezar antes de Qué impresionante, de comer. Curioso. Bonito, pero bueno, ya continuemos. Volvamos. Entonces, la medalla de San Benito, tenemos, ya hemos dicho, al propio San Benito, la cruz, la regla, después el vino con la serpiente y el cuervo llevándose el pan. Encima de del vino y del cuervo hay una frase como que seguida, ¿no? Que está escrito crux S. Patris Benedicti. En latín significa cruz del Santo Padre Benito, ¿no? Que es justamente por lo que decíamos de la cruz. Es la medalla, pero también con la cruz del Santo Padre Benito. Después tenemos una frase bastante interesante en torno. En el reverso va a ser un montón de letras. Aquí es la frase entera, que está escrito Sentiamur. Perdón, vamos a leerlo aquí, que está que no lo veo bien. No, comienza de izquierda para derecha, exactamente. Está escrito así: Eius in obitu nostro presentia muniamur. Significa que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia.
¿Por qué? Porque San Benito, curiosamente, junto con San José, mucho más San José, evidentemente, pero es también patrono de la buena muerte. Qué interesante. Entonces, en esta frase también la medalla de San Benito, en la hora de la muerte nos va a proteger, porque San Benito va a interceder. Vamos a contar después varios hechos históricos que realmente a personas que estaban empedernidas, que no querían sacerdote, colocando la medalla de San Benito cerca, la persona pide un sacerdote en el último momento, ¿no? O poco antes de la muerte. Y realmente es una protección inmensa. Ya adelanto que mucho es porque ¿a quién le interesa que muramos mal? Al demonio. Y en la hora de la muerte es el todo por el todo de Dios o de ángeles de la guardia con el demonio. Entonces todos van a gastar sus últimos esfuerzos. Entonces hay un ataque tan fuerte de los demonios en el momento de la muerte que con la medalla de San Benito es un exorcismo para los demonios. Sí. Entonces como si los demonios se van y dicen, sí, pues claro que quiero confesarme y tal. Pero es porque es justamente un exorcismo en el momento de la muerte también, ¿no? O sea, interesante. Y lo último que se ve en la medalla, la parte de abajo, está escrito las iniciales, está escrito ex S. M. Casino y un montón de letras que son números romanos. Sí. Entonces está escrito de el Santo Monte Casino, que es el lugar donde San Benito hizo la primera comunidad, el Monte Casino, y que justamente también es el abad de Monte Casino el que hizo la medalla definitiva, ¿no? Y el año. Y el año que está escrito 1880. Como decíamos, 1400 años después del nacimiento de San Benito, que nació en 480. Con eso terminamos el frente de la medalla. Sí. Y ahora tenemos el reverso. Entonces, lo primero que vemos en el reverso, arriba, las iniciales, o sea, una palabra, es la palabra pax, paz. Y uno diría, bueno, una palabra tan simple, ¿no? Tanto se habla de paz hoy en día, sí, pero paz. Pero tan necesaria, paz, claro. Sí, nuestro Señor dice, ¿no? Bienaventurados los que aman la paz, porque se llamarán hijos de Dios, ¿no? Y la paz, es curioso, nuestro Señor dice dos cosas sobre la paz, o sea, muchas otras también, pero dos que recordamos así principales. Una dice, no vine a traer la paz, vine a traer la división y la espada. Y en otro dice, que lo rezamos en la misa, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una diferencia, hay dos conceptos de paces. La paz de Jesús, que Él sí nos la da, sí nos la deja, y la paz del mundo. La paz del mundo es el no tener guerra, no tener problemas. Esa paz Jesús no la vino a traer. Jesús vino a traer su paz. Su paz es cuando la persona cumple la finalidad para la cual fue destinado. O sea, todo está en orden, dice San Agustín. Sí. Es la tranquilidad del orden. Cuando la persona siente que está en orden con Dios, siente la paz. Esa es la paz que Dios nos vino a traer. Entonces el demonio nos quiere quitar la paz. Cuando nos perturba, justamente nos quiere robar la paz que Dios nos colocó. A veces es una cosa mínima, personas escrupulosas que puedan también pasar por eso. Pero el demonio cuando ataca nos quiere quitar la paz. Pues justamente con la medalla de San Benito, uno con esa palabra tan simple, P-A-Z, aquí P-A-X, ¿no? En latín pax, pero ya es ese deseo de que la paz de Jesús venga hasta nosotros. Interesante. Y bueno, tenemos después la propia cruz, como decíamos, la cruz de San Benito en el reverso de la medalla, que está escrito así, C-S-S-M-L, y significa Crux Sacra Sit Mihi Lux. Para nosotros, que la Sagrada Cruz sea mi luz. Es bonito también este aspecto de la luz porque el demonio actúa en las tinieblas, ¿no? Entonces, cuando pedimos la luz, como hablábamos en los sacramentales de las velas benditas y todo eso, la luz es un símbolo de Dios. Entonces, que la cruz santa sea mi luz. La S que está en el medio es sit, tanto en la vertical, crux sacra sit mihi lux, o sea, el sea, cuanto en la horizontal, que es la frase que vamos a leer ahora. N-D-S-M-D. Significa non draco sit, nuevamente la palabra sit en el centro, mihi dux. Y rima, ¿no? Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Las últimas dos frases terminan en ux. Y significa que el dragón no sea mi guía. El dragón es el demonio. El demonio, claro. O sea, que la Santa Cruz sea mi luz y que el dragón no sea mi guía. Porque hay mucha gente que es llevada por el demonio. Claro. Que lo ata con los pecados. La persona no es libre. Piensa que es libre porque puede hacer lo que quiera. En realidad está atada. Claro, claro. Al demonio, lo que dice San Pablo, ¿no? El demonio la engaña en el sentido de que viviendo esa vida de pecado, esa estabilidad en el pecado, es que la persona va a ser feliz. Y la acostumbra a vivir en esa situación de pecado. En el fondo está siendo guiada por el demonio. Exactamente. Hacia el infierno, evidentemente. Exactamente. Entonces, que el demonio no sea mi guía, que no me lleve para ningún lugar.
Y después tenemos un montón de iniciales alrededor de la medalla, del reverso de la medalla. Un montón de iniciales son en realidad 4 frases. Vamos a verlas parte por parte. La primera es VRS, que significa vade retro Satana. O sea, retrocede Satanás, aléjate, apártate de mí, Satanás. En la medalla de San Benito tiene un poder, pues como decíamos, súper exorcístico y que se aleje a Satanás. Pero curiosamente es una frase bíblica usada nada más y nada menos que por el propio nuestro Señor. ¿En las tentaciones del desierto o no? Ah, no, a San Pedro. A San Pedro. A San Pedro se lo dijo. A San Pedro. Y, o sea, es fuerte, pero ¿cómo que nuestro Señor llamó a San Pedro y Satanás? ¿En qué sentido? Satanás en hebreo es tentador, aquel que tienta, ¿no? Y en ese momento, que justo después que le instituyen el papado, le da el poder de las llaves del cielo y la tierra, después le dice, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a tener que morir y después resucitar. Y San Pedro reprende a nuestro Señor. O sea, ¿qué dices? ¿Cómo que tú te vas a morir? No, al contrario. O sea, tiene que ser un rey extraordinario. San Pedro quizá tenía esa visión de la paz equivocada. Exactamente. Y nuestro Señor le dice, va de retro, Satanás. Sí, claro. O sea, aléjate de mí, Satanás. ¿En qué sentido? Lo dice Jesús después. Porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y Dios muchas veces quiere los problemas, quiere tribulaciones, no quiere solo suceso en la vida. Nosotros necesitamos eso. Permite eso por nuestro bien. Exactamente. Pero para nosotros, en el caso aquí de la medalla de San Benito, no es tanto para San Pedro, evidentemente. O sea, no es para San Pedro. Al contrario, pedimos que San Pedro, ya convertido y santo, pues nos ayude también. Él mismo murió en una cruz, por cierto, y de boca abajo porque no se sentía digno de morir en la misma posición de nuestro Señor. Pero es para ese va de retro Satanás, es justamente para el demonio, o sea, que se aleje Satanás. Después la siguiente frase, siguientes letras es NSMV. Significa non suade mihi vana. Traducción, no me satisfacen cosas vanas. Un poco lo que decíamos antes, o sea, a mí no me satisfacen las cosas pasajeras de este mundo. Yo me preocupo, que es lo que es la vanidad. La vanidad en latín es vacío, vanum es vacío. O sea, las cosas que hay un montón de cosas materiales, dinero, lo que sea, eso en realidad no me satisface. Lo que me importa es aquello que me voy a llevar para la otra vida, que son las cosas espirituales, las virtudes. Las buenas obras. Las buenas obras. Dicen que en el ataúd no hay gavetas, ¿no? Ajá. En España se dice cajones, aquí se usan gavetas. Sí. O sea, uno no puede llevar dinero, la ropa la que se lleva ahí ni siquiera va para el cielo, ¿no? Porque se come ahí después por los gusanos y todo. La otra frase es SMQL. Significa sunt mala quelivas. Traducción, es malo lo que me ofreces. Un poco aplicado también yo no sé no recuerdo si eso él lo decía inclusive en el veneno del cáliz o el pan, pero se aplicaría. O sea, es malo aquello que me ofreces. Siempre que el demonio ofrece algo, nunca va a ser bueno. Nunca va a ser bueno. Aunque sea dinero, sea un puesto de trabajo, si me lo ofrece el demonio, es malo lo que me ofrece siempre. Aunque yo piensa que va a ser mejor para mí, no. Y las últimas iniciales, y ya con esto terminamos la explicación de la medalla, es IVB. Significa ipse venena vivas. Para nosotros, bebe tú mismo tu veneno. O sea, el demonio nos ofrece algo que está envenenado, como ese cáliz de vino, como ese pan que está envenenado, que se lo beba él mismo. Sí. O sea, que el demonio se beba su propio veneno. O sea, usar esta medalla es tener consigo un verdadero exorcismo que uno está haciéndole al demonio. Exactamente. O sea, por la intercesión de San Benito, es como que el propio San Benito que estuviera exorcizando al demonio que quiere venir a molestar. Exactamente. Solo por el hecho de tenerla. Impresionante el poder que tiene, ¿no? Impresionante. Claro que hay que estar bendecida la medalla, claro, ¿no? Claro. Y volvemos a recordar siempre. No es un amuleto. Exacto, también. Tiene que estar eso acompañado de un verdadero deseo de practicar la virtud, de cumplir los mandamientos. Y esto no es que yo solo por andar con esto ya puedo llevar una vida completamente de pecado, desordenada, porque pues ya esto me protege y ya con esto me voy al cielo. No. Al contrario. Al contrario. Si usted es un supersticioso, pues le va a ir peor. Pero justamente para quien quiere llevar esa vida de virtud, tener por así decir, este escudo contra el demonio es una gran herramienta para esa lucha, para ese combate, ¿no? Sí. Contra el enemigo infernal. Y antes de que entremos, bueno, la segunda parte entraremos sobre los casos, pero antes de que me olvide, que soy capaz de olvidarme, pero esta medalla también tiene indulgencia plenaria y un montón de indulgencias parciales, también sería un poco largo de decirlo. Pero solo el hecho de llevarla conmigo ya tiene una indulgencia parcial, que antiguamente eran días, pero hoy en día serían parte de purgatorio disminuido. Sí. Solo el hecho de llevarla diariamente, sí. o rezar a San Benito.
Después la indulgencia plenaria, en el día 11 de julio, que es la fiesta de San Benito, yo sí la tengo conmigo. Y claro, comulgo en el propio día, rezo por el Santo Padre, me confieso, o sea, me confieso 8 días antes, 8 días después, digamos, próximo a la propia fecha, o en el propio día, mejor todavía. Yo gano, y tengo aversión al pecado inclusive venial, o sea, no quiero pecar. Yo gano indulgencia plenaria el día 11 de julio. Y también está la cruz de San Benito, o cruz de la buena muerte. Y también tiene indulgencia plenaria en el momento de la muerte. La cruz de San Benito, no sé si se podrá colocar, pero después. Pero la cruz de San Benito es una cruz de nuestro Señor, un crucifijo, o sea, tiene un Cristo. Y detrás de la cabeza de nuestro Señor, como en la unión en el de centro, las dos. En el centro de las dos astas, se podría decir. Sí. Está la medalla de San Benito. Creo que muchos lo habrán visto ya. Esa cruz, nuevamente bendecida por un sacerdote, es una cruz que si usted la tiene en el momento de la muerte, o sea, se la puede dar a un moribundo, que la bese todos los días, porque cuando llega el momento de la muerte hay una indulgencia plenaria, o sea, no solo parcial, plenaria, en el momento de la muerte también, ¿no? Interesante. Padre, muy buena la explicación de la medalla. Si quiere, vamos ahorita a la pausa y volviendo ya comenzamos a contar algunos hechos históricos, milagrosos, que han ocurrido gracias al uso de la medalla de San Benito, de este poderoso sacramental. Así que bueno, no se despeguen. Recuerden que es muy importante ya ir compartiendo el programa, dando like y dejando los comentarios para que los podamos leer después con el Padre Íñigo. Ya regresamos. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, nuestro nuevo horario que estamos comenzando esta semana a pedido de muchos de ustedes. Y bueno, ya en la primera parte vimos toda la explicación de la medalla de San Benito, tanto por su frente, por su reverso, todo lo que simboliza esta cantidad de letras, frases, que es muy impresionante, es un verdadero exorcismo. Y en la primera parte también el padre contó que ya previamente a la medalla existían casos históricos de la intervención de San Benito y de todas estas frases, exorcismos, símbolos, inclusive en un hecho de un monasterio benedictino contra un aquelarre de brujas que querían atacarlo. Uh-huh. Y así como este caso, hay un montón de casos por la intervención de la medalla y es lo que vamos a hablar los que nos dé el tiempo en esta segunda parte del programa, que hay muchos casos de intervención de la medalla de San Benito. Así que, padre, si quiere usted contar algunos, yo veo a ver si también cuento algún otro. Está bien, perfecto. Quizá, no sé, lo que usted quiera, de temas de exorcismo, de temas de protección, temas de lo que usted quiera. Listo. Vale. Bueno, vamos a hablar, tal vez diferenciar un poco los temas de, como decíamos en el comienzo del programa, que algunos son unos exorcismos súper interesantes. Interesante en el sentido del poder de Dios contra el mal. Y, o sea, el exorcismo no es interesante porque siempre que hay demonio ya estropea la historia, ¿no? Pero también curas, como decíamos, incendios, curas de animales inclusive, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre exorcismo propiamente. Recuérdeme al final del programa, que esta vez se me olvide también, contar un hecho rápido que pasó con este servidor también conmigo, con la medalla de San Benito, que me había olvidado, pero me parece bastante interesante. Claro que sí, padre. Contar, y es reciente. Bueno, en 1854, años antes inclusive de que esta medalla estuviese como está, o sea, ya existía la medalla, había una mujer de avanzada edad que estaba paralítica, estaba en un hospital de cama, así, una parálisis bien fuerte. Solo que ella, es triste a veces ver eso, ¿no? Que hay personas que están enfermas, pero en vez de estar ofreciendo todo para Dios, ellas están reclamando, quejándose de todo. Y esta aquí en concreto era solo blasfemias, cosas obscenas, una cosa horrorosa, sí. O sea, la gente llegaba cerca ya, se sentía mal de tantas cosas horrorosas que ella decía, y todo el mundo sentía que estaba endemoniada, o sea, no podía ser que era tanto nivel de blasfemias, ¿no? Y estaba en ese hospital, digamos, los hospitales de la época no son como hoy en día, hace ya de 150 años, y en un momento las enfermeras la trasladaron de un cuarto para otro, o sea, la sacaron de la cama porque tenían que hacer una limpieza y la colocaron en otro cuarto. Y cuando la sacaron, vieron que debajo del colchón
cuando fueron a limpiar el colchón también, había un saco rarísimo. Un saco que parecía realmente un hechizo, ¿no? Había una especie de tierra o algo así dentro del propio saco, ¿no? Y entonces las enfermeras se quedan así como diciendo, ¿pero esto qué es, no? Y cuando la señora vuelve, después la traslada a ese mismo cuarto, le habían quitado el saco y le habían colocado una medalla de San Benito en su lugar. Y en ese momento la señora esta entra, se acuesta en la cama, y así que se acuesta comienza a gritar, ¿por qué me han quitado mi saco? ¿Por qué me han quitado mi saco? Un saquito así, ¿no? Y dice, ¿pero qué saco? No, ¿por qué me han quitado mi saco? No, tranquila, tranquila, acuéstese. Ahí se acuesta así. Cuando se acuesta, en ese momento se transforma. Dice, no, por favor, perdonen por todo lo que les hice, tal. Y comenzó a curarse. O sea, curarse, creo que no llegó a curarse completamente, pero comenzó a haber un exorcismo en el propio lugar, solo por haber tenido una medalla de San Benito debajo de la cama en lugar del entierro, o sea, en lugar del hechizo, del saquito que había, ¿no? Y, o sea, ¿cuánto tenemos que tomar cuidado con esas cosas que uno a veces no ve? Está debajo de un colchón, por ejemplo, y que lo que estaba haciendo con que esa persona blasfemase tanto era ese hechizo que estaba debajo del colchón de la señora, que era una señora de bastante edad, o sea, ya con avanzada edad, y lo que le hizo liberarse de eso fue una medalla de San Benito, ¿no? Sí. O sea que hay un caso también, padre, hablando de esto de blasfemias y de decir cosas espantosas, en el siglo XVII también, pero fue una joven ahí en Francia que también al parecer estaba poseída por un espíritu inmundo, un demonio, y la joven solo profería inmundicias, solo decía barbaridades, blasfemias, cosas horribles, y un día la llevaron al sacerdote, ¿no? Para que la trataría de exorcizar, y el sacerdote intentaba y no conseguía. Y la joven solo decía barbaridades. Parecía que el propio demonio pues había hecho su morada en los labios de esta mujer, y solo decía cosas contra Dios, contra la Virgen, contra los sacerdotes. Una cosa espantosa. Y al sacerdote se le ocurrió darle a beber agua a la joven, en la cual habían puesto una medalla de San Benito. Habían dejado la medalla de San Benito en el agua. Y después habían sacado la medalla y le dio a beber a la joven, mire, tome esta agua, por favor. La joven tomó el agua y inmediatamente el demonio salió. Fue expulsada el demonio de la joven y pudieron hacer después el exorcismo, liberarla completamente, y la joven volvió a la normalidad gracias al agua que solamente había sido tocada por la medalla de San Benito. Qué barato. Impresionante, ¿no? Ni siquiera fue la medalla en los labios o algo así, que le dieron a besar. Y así con el agua hay un montón de casos, ¿no? Que agua que aquí... Sí. Hay un caso muy parecido también, muy parecido, inclusive creo que fue en el mismo año también, pero en otra... Tal vez esa fue en la propia ciudad también, pero era un joven, no una joven, sino un joven, y también estaba con una posesión violentísima, y por más que los sacerdotes intentaban exorcizar y tal, y nada. Y ahí un día, lo mismo. Con el agua hay muchos casos. Creo que usted va a contar uno hasta bien interesante que se puede aplicar a los días de hoy para mucha gente. Y van a entender por qué le estoy diciendo eso. Sí. Y también el sacerdote colocó la medalla, no sé si fueron los papás del chico. Creo que fueron los papás del chico, porque a veces uno no tiene un sacerdote así a mano, ¿no? Claro. Entonces tiene que recurrir a los sacramentales. Y empieza a veces el proceso a manifestarse en la casa o en lugares públicos. ¿Y qué va a hacer? O sea... Claro, o sea, que en nombre de Dios o que salga o que se calle hasta que venga un sacerdote, lo que sea. Claro. Pero hay que saber usar también los sacramentales, y los papás también se les ocurrió colocar la medalla de San Benito dentro de un vaso de agua sin que lo supiese. Después le dieron a beber el agua. Sucedió algo un poco diferente de lo que sucedió con esta chica, que el chico tomó el agua y en el momento que la tomó, claro, lo sintió ardiendo así, comenzó a decir todo tipo de horrores, de blasfemias y tal. Fue algo como que empeoró. Y a los papás, ay, ¿pero qué hicimos, no? Pero después vieron que el demonio comenzó a decir, bueno, entonces ya que me dieron esa agua, a las 3 de la madrugada de hoy tengo que salir. Y comenzó a quedarse tranquilo así, solo dijo esa frase, vino la noche, 3 de la madrugada, ¡pum! El demonio se fue. Qué interesante. Ese caso que usted comentaba, bueno, si quiere lo cuento ya. Sí. Era una pobre mujer que estaba casado con un hombre que era muy bueno, muy trabajador, muy esforzado, pero tenía un vicio que es muy horrible, que era el vicio de la bebida. Un hombre que no sabía medirse a la hora de tomar.
no tenía ninguna templanza. Y era muy constante que el hombre pues se gastaba todo lo que trabajaba, todo el esfuerzo de su trabajo, todo el pago con el cual tenía que sustentar a su familia, se lo gastaba bebiendo en las tabernas y esto. Llegaba borracho a su casa y se ponía un poco agresivo. Y esta mujer pues fue a contarle sus penas a una persona que era muy devota de San Benito, que conocía la fuerza que tenía la medalla, y le comentó que estaba ya un poco cansada, un poco desesperada porque su marido no cambiaba. Y el joven que dijo, pues mire, muy sencillo, usted coloque la medalla de San Benito dentro del vino que toma su marido y al lado del vino coloque agua normal, y usted va a ver lo que va a pasar. Dicho y hecho, la señora hizo el plan. Cuando llegó su marido a la noche ya sediento, queriendo ya tomar algo de alcohol para emborracharse, agarró la jarra de vino que tenía la señora en la casa, que ya tenía la medalla de San Benito adentro. Agarró vino, tomó vino y dijo, ¿qué vino tan asqueroso el que tenemos en esta casa? ¡Qué horror! Dame agua, por favor. Y empezó a tomar agua. Pero bueno, esto lo vamos a solucionar ya. Y se fue al bar, a la taberna a la que siempre iba, y quería emborracharse porque decía, el vino de la casa es horrible, me voy a ir a la taberna a tomar vino. 15 minutos pasaron y volvió. El vino de la taberna está peor que el de la casa. Dame agua mejor. Y a partir de ese momento, gracias a la medalla de San Benito, el hombre pasó a tomar solo agua y dejó de beber y dejó de emborracharse. Y su casa pues pasó a ser una casa de oración, porque el hombre, además de dejar de beber, comenzó a llevar una vida cristiana seria y cumpliendo los mandamientos y con prácticas de vida virtuosa y, en fin, de los mandamientos y esto. Muy interesante también el caso. Se ve ahí el carácter no solo de cura de un vicio, pero sí también nuevamente el exorcismo, ¿no? Claro. Porque siempre detrás de cada vicio está el demonio como, el demonio ahí como pegado, decíamos, claro. amarrado, ¿no? Atando a la persona al propio pecado, ¿no? Entonces, claro, como lo liberó de las cadenas, pues ahí comenzó a curarse de ese vicio. Y curioso eso del agua, que no solo hace exorcismo, no solo cura de vicios, pero también cura, o sea, cura que no es el demonio, digamos, pero es una persona. Eso sucedió también en el siglo XVII, en 1665, un enfermo que tenía ya un estado de salud fatal, los médicos ya no podían hacer nada, y a alguien se le ocurrió también colocar una medalla de San Benito en el vaso de agua, y lo tomó, y cuando lo fue tomando, en poco tiempo ya, se curó completamente. Qué interesante. Solo por tomar agua que recibió, o sea, en la cual fue sumergida la medalla de San Benito, ¿no? Qué interesante. También hubo otro caso que un joven tenía una llaga muy grande en el brazo y no le funcionaban los curativos, ya no sabían qué hacer, y a alguien se le ocurrió, junto con los curativos, no sé, le ponían una especie de gasa con los curativos, dentro poner la medalla de San Benito. Y aquí diría, una locura, se le va a infectar más todavía. Todo lo contrario. Al día después, cuando fueron a sacar los curativos, estaba mucho mejor la herida y poco tiempo después se pudo recuperar. Gracias también a la medalla de San Benito. Qué impresionante. Y sabe que, digamos, la medalla de San Benito, vamos a contar todavía otros hechos, pero como decíamos en el comienzo, cura hasta animales también, ¿no? Sí. Entonces se dio el caso déjeme ver dónde era, en la región de Borgoña, también en el año 1665. En el año 1665 fue una especie de explosión de casos. Y recordemos que todavía no estaba acuñada esta medalla en sí, pero ya existía una medalla parecida, ¿no? Y se dio una especie de epidemia rarísima en una granja, o sea, en una finca en la cual había ganado. Y en vez de... Los animales tenían una enfermedad tan rara que en vez de dar leche, daban sangre, ¿no? Y claro, estaban afligidos así y se les ocurrió nuevamente hacer eso, o sea, colocar medalla de San Benito en el agua que iban a tomar los animales, las vacas, en fin, los bueyes, y cuando comenzaron a tomar esa agua, como que bendecida, entre comillas, por la medalla de San Benito, se curaron todos los animales, ¿no? Impresionante. Sí. Y hay un hecho histórico también interesante, hablando de animales, no sé si le iba a contar usted. No, tranquilo. Que también eso a veces pasa, puede ser que inclusive a gente que nos esté asistiendo en este momento también haya pasado por eso, pero a veces en la casa se sienten cosas, entonces se escuchan voces, se escuchan ruidos. Claro, uno dice, es el de arriba, el vecino, ¿no?
A veces es una casa que no tiene vecinos y no son animales solo. Puede ser que también sean animales a veces que pasan por ahí. Sí, no hay que sugestionarse tampoco, Claro, no hay pero que a veces obsesionarse con ese la tema. persona sabe cuando hay sonidos raros. Sobre todo cuando hay mucha perturbación así. Y siempre es en cierto momento de la noche. En fin. Y había una casa que estaba con esos ruidos y inclusive los ruidos asustaban a la gente. Entonces ya los moradores, los que vivían en esa casa, estaban diciendo, nos vamos de aquí. Y había animales dentro de esa casa también. No sé si eran domésticos o eran animales también pues de ganado o lo que sea. Pero comenzaron a morir los animales. Por eso lo cuento relacionado a lo anterior. Y a veces puede pasar en la casa de algunos que de repente se muere, tenía, no sé, un periquito, un gato, un perro y, yo qué sé, otro animal cualquiera, no sé, un loro. Doméstico. Doméstico. Una tortuga. Hoy en día, Galápago, yo qué sé. Y de repente, un día uno se siente mal, escucha ruidos y aparece el pajarito muerto, el periquito muerto. Después de otro día, o sea, 3 semanas después, el perro coge una enfermedad rarísima, lo tienen que llevar, pasa 5 meses con esa enfermedad, tal vez no se muera o tal vez sí, pero uno dice, ¿qué está pasando, no? Y a veces hay una opresión del enemigo como que queriendo atacar y como Dios nos protege a nosotros como que pues a veces nos ataca lo que hay, como se desvía a cosas cercanas, ¿no? Inclusive los animales que pues los queremos y todo, pero a veces como que el demonio nos quería matar a nosotros, pero como que ese hechizo fue desviado para otros animales. Y entonces la gente de esa casa ya estaba diciendo, bueno, pues nos vamos de aquí porque ya, listo. Se fueron y un tiempo después le dijeron, no sé si fue un sacerdote, también no recuerdo bien, pero le dijo, ¿por qué usted no coloca medallas de San Benito en la casa? En cada puerta, en cada ventana, en las paredes. Ah, bueno. Entonces volvieron, colocaron las medallas de San Benito en cada puerta, en cada ventana, no sé, no recuerdo si en la pared también. A partir del momento en que colocaron la medalla de San Benito, no se escucharon más ruidos, los animales, ninguno más se enfermó. ¿Por qué? Nuevamente, porque San Benito estaba como que con la cruz de él, con todo lo que hemos dicho aquí en las iniciales y todo, estaba expulsando todos esos demonios o ese ataque marino que había en la casa, ¿no? Uh-huh. Padre, solo una curiosidad. Una vez me preguntaron, yo no supe responder, por eso le pregunto a usted. A ver si eso también Sí, también, no sé. Capaz puede ser también un tema de superstición. Que cuando la persona tiene su medalla de San Benito, dice que es muy común que se caiga o se rompa o se dañe. Uh-huh. Primero que todo, ¿qué hay que hacer en ese caso cuando a usted se le daña un sacramental, se le rompe una medalla? Uh-huh. Pero la persona decía que había escuchado o que había leído que eso era señal de que San Benito le había liberado o le había librado de algún ataque del enemigo. Entonces como que la medalla se había damnificado por eso, como que había cumplido su misión la medalla. Eso es verdad, porque puede ser que hay mucha gente, déjenos en los comentarios a ver si les ha pasado que la medalla se les daña, se les rompe, o de donde se cuelga también se rompe. Sí, es bastante común que suceda eso no solo con la medalla de San Benito, pero también con otros sacramentales. Entonces, por ejemplo, yo conozco casos de personas que fueron atacadas por el maligno y, por ejemplo, no conseguían casi estar con el escapulario. Uh-huh. Entonces le arde el escapulario, tiene que quitárselo, o se le rasga muchísimas veces, se le pierde. No solo porque es un niño que está jugando y es normal que se le pierda, no es normal que se pierda tantas veces. Entonces al demonio no le gustan los sacramentales. Entonces él va a hacer lo posible para quitarlos del mapa, digamos, o destruirlos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Pero a veces también sucede justamente eso. Creo yo que sí sea verdad, que aunque no he leído sobre eso, pero digamos por la experiencia de varios casos que hemos conocido y todo, yo creo que sí se aplicaría, un poco como lo de los animales antes. O sea, hay un ataque del mal, del demonio, y Dios como que protegiéndome coloca ese escudo. Sí. Pero a veces el ataque es tan fuerte que el propio escudo que yo tengo, claro, no me hizo daño a mí, pero el escudo se reventó. Se revienta. Entonces la medalla puede reventarse, una medalla milagrosa, un rosario. Mucha gente le pasa que los rosarios se les rompen. Uh-huh. Ese ataque del demonio. A veces se enredan. Cuando se enredan, a veces son almas de purgatorio. Pidiendo oraciones, ¿no? Pidiendo que usted le pida su intercesión para que bueno, voy a rezar por las almas de purgatorio y de repente el rosario se hace un movimiento cualquiera y ya se suelta, ¿no? Pero cuando se rompe mucho es porque es una especie de desvío. Por eso, ¿y qué hay que hacer con ese tipo de sacramentales cuando se rompen? Que mucha gente no sabe qué hacer, porque no se pueden tirar a la basura sino más. No, como están bendecidos, nada que está bendecido se debe tirar a la basura, para no mezclarse con las cosas feas. Claro, claro. Y lo que se suele hacer son dos cosas. Una, si es un tejido o una madera, mejor quemarlo. Quemarlo, sí. O si no, también se puede enterrar en el propio jardín de la casa o lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque es bendecido.
aunque está roto, pero basta santificar mi propio jardín, ¿no? Claro, claro. Puede ser que hasta las plantas crezcan mejor y todo. Sí, Pero claro, o si tienes reparo, como una imagen, por ejemplo, la propia medalla de San Benito, si se puede reparar bien, pegarla y todo eso, pues lo intenta hacer, no hay problema. Si se repara como un rosario que se rompió bastante, si usted lo consigue restaurar, mejor. Pero si realmente ya está tan destrozado que se reventaron todas las cadenas, en fin, las bolitas ya no sirven, pues mejor enterrarlo. Y eso mismo, aprovechando, le hago la pregunta también, podemos aplicarlo a las imágenes. Yo tengo una imagencita en mi casa de la Virgen de algún santo, se cae y se me rompe. ¿Debo hacer qué? También recogerla con mucha precaución. Sí. Y si no es recuperable, si no es, digamos, reparable, no la puedo desechar en la basura normal, ¿no? Tengo que enterrarla, o si es de un material que se puede quemar, quemarlo también. Sí, mejor. Ya. Por un cierto respeto, porque es una imagen bendecida, ¿no? Claro. Y representa algo sagrado también. Sí, uno diría, no, pero quemar es peor. Pero es que en realidad como que el uso ya fue, entonces por lo menos vuelve al estado de combustión, digamos. Sí. Como Dios va a hacer como en el último día, ¿no? Va a purificar con el fuego esa tierra, ¿no? Pero si no mezclarla, porque sería peor mezclarla con la basura. O sea, como que imagínese un rostro de nuestro Señor con yo qué sé, con alimentos, con un montón de cosas feas así, ¿no? de la basura. Vale. Para no tener esa especie de profanación, mejor hacer eso. Vale, perfecto. Bueno, padre, últimos casos que vamos a contar porque el tiempo se nos va. Ocurrió también en una aldea en Francia, creo que en el norte de Francia, si mal no recuerdo, también en el siglo XVII, que a las tantas muchas casas comenzaron a incendiarse. Y la gente que vivía en la aldea, los aldeanos, no sabían por qué. Y buscaban, se empezaron a preguntar si alguien estaba haciendo incendios a propósito, estaban quemando cosas, estaban quemando imágenes que se rompían, sacramentales. no, esto es... Pero que sí estaban quemando cosas, pero se estaban incendiando las casas. Y bueno, eran 12 casas que se habían quemado ya, imagínense, un montón. Fueron a buscar ayuda al monasterio benedictino que estaba cerca, y los monjes benedictinos les dieron a las personas medallas de San Benito. Les dijeron, coloquen estas medallas en sus casas, cuélguenlas o en las puertas o en las paredes, y ustedes van a ver que se va a acabar el problema. Dicho y hecho. Llegaron a sus casas, las casas que todavía estaban buenas, sin quemarse, pegaron las medallas en las paredes o en las puertas, y a partir de ahí no hubo nunca más ya incendios en la aldea. También de eso, la medalla de San Benito protegía y protege también las viviendas, las casas de las personas, de los devotos, ¿no? O sea que inclusive cuando están construyendo, también si ustedes van a construir su casa y todo eso, es común también colocarlo en los cimientos, ¿no? En el momento de que se va a colocar el concreto, en España se dice hormigón, se coloca una medalla de San Benito, y como que también puede proteger de terremotos, puede proteger de que la casa no se venga abajo, y también como que es un sacramental colocado ahí que nadie lo va a quitar jamás, ¿no? Claro. Porque una vez que está fundido parecería una falta de respeto como colocar una medalla en medio de un montón de cemento, pero no, es justamente como que solidificar sobre lo seguro, ¿no? O sea, nosotros en nuestra iglesia acá, en la Virgen de Fátima, cuando fue la primera colada de hormigón, de cemento, se hizo esto, se invitó a unas personas para que cada uno colocase pues sus sacramentales, pues se colocaron medallas de San Benito, se colocaron medallas milagrosas, detentes, se colocaron algunos recuerdos del Padre Gonzalo también. Y hasta reliquias del Padre Pío también. Del Padre Pío claro, también. Cosas pequeñitas así. Cuando es una reliquia súper buena, pues mejor guardársela. Pero es un tejido o algo. Pues... Pero me acuerdo del Padre Gonzalo, que había algunas pedazos de camisa de él, cosas que, claro, él que luchó tanto por esa iglesia, y que nosotros lo consideramos como una persona tan virtuosa y esperamos que esté en el cielo, pues también lo colocamos ahí. Un recuerdo de él, ¿no? Un recuerdo de él, exacto. Presente, claro que sí. Sí. Y bueno, ya llegando a los últimos hechos, interesante hablar sobre cómo es el patrono de la buena muerte, ¿no? Sí. Y su caso que usted iba a contar. Sí, es verdad. Tiene relación con eso también. Ya, vale. Y voy a contar uno o dos, o tal vez después contamos el último caso. Pero había un señor que estaba ya también un poco avanzado en edad, y él no quería confesarse. Había una hermana que vivía con él que lo cuidaba, ya era viuda la hermana, y intentaba así animarlo un poco, pero cuando le levantaba el tema de confesión, y creo que ya llevaba, no sé, 60 años sin confesarse, algo así, un montón de años,
Y decía, no. Y le dijo una frase súper fuerte. Dice, mire, si usted me vuelve a hablar de sacerdotes, usted me está matando. O sea, me hace mal. Y ahí la hermana se quedó con tanta aflicción que no le levantó el tema más, ¿no? Y a veces un sacerdote le decía, mire, su hermano se va a confesar, pero es que yo no tengo coraje de decirle nada porque es que me dice que lo voy a matar. Le dice, no, pero anímese. Y nada, no conseguía. Pasaba el tiempo, el hermano cada vez peor, se iba a morir. Y llegó un momento que el sacerdote le dijo, mire, le voy a dar 2 medallas. Una para usted, para que la tenga en la mano y usted tenga coraje de decir a su hermano que necesita un confesor, un sacerdote que lo confiese. Porque también la propia hermana estaba un poco atacada por el demonio, como que bloqueándole los labios para hablar sobre el tema de la confesión. Y otra medalla, o sea, una para ella, que la tenga en la mano cuando le diga lo del padre, lo del confesor que tiene que venir. Y la otra se va a colocar debajo de la almohada a su hermano, sin que él se dé cuenta. Llegó el momento, le había colocado ya la medalla debajo de la almohada, fue a hablar con el hermano, la aseguró firme, y ahí en ese momento, ¿cómo fue? Perdón, voy a leer aquí un poco. 5 minutos después, ni siquiera le dijo nada. O sea, al final le dijo algo así, un poco, pero no entró mucho el tema. Ella estaba con la medalla así, ¿será que lo va a pedir? ¿Será que lo va a pedir? Y de repente escucha a su hermano, hermana. Dice, ¿qué pasa, hermano? Dice, ¿no piensas venir un sacerdote aquí? Y dice, sí, claro. Ahí llamó el sacerdote vino y consiguió confesarse antes, ¿no? En el último momento. Es la frase que decíamos en el comienzo. Eius in obitu nostro, presentia muniamur. O sea, que sintamos la presencia de San Benito en el momento de nuestra muerte. Y otro caso muy parecido también que pasó con una señora, también creo que hasta decía blasfemias y todo, y no quería sacerdote, 60 años sin confesarse, y también le decían, venga, anímese, confiésese, que usted se va a morir, tiene que presentarse delante de Dios con su alma limpia. Nada, no quería. Y ahí el sacerdote inclusive llegó a tener hasta miedo de ir, porque dice, es que me van a rechazar. Y llegó un señor y dijo, sacerdote, padre, lleve la medalla de San Benito con usted. El sacerdote fue con la medalla, llegó a la casa de la enferma, le dice, bueno, yo estoy aquí para confesarla. La mujer le mira así y le dice, no quiero saber de nada, me voy a dormir. Se durmió, o sea, se giró un poco para acá y le dice así, el sacerdote le dice, pero antes de dormir, solo segura esta medalla aquí. Después puede dormir. Sí, coge las medallas, se vuelve a dormir para un lado, pasan creo que 30 segundos, 1 minuto, vuelve así y dice, quiero confesarme. En 1 minuto, en 30 segundos, lo que sea, rapidísimo. Impresionante, sí. Bueno, y el último caso que iba a contar, que tiene relación con esto también, es un caso particular, pero me parece muy bonito y tal vez la providencia quiere que lo cuente por causa de esto aquí. Pero viajando ahora en abril para Brasil, para San Paulo, el avión hizo conexión en Panamá. Y bueno, además de mucha gente que nos conoce también en el aeropuerto, porque hay lugares de todo el mundo y nos saludan y todo. Pero fue providencial porque en el aeropuerto de Panamá hay una capilla donde se puede celebrar misa inclusive o rezar un poco, ¿no? En el propio aeropuerto. Y los que han estado por acaso en Panamá en el aeropuerto saben que de la Terminal 1 a la Terminal 2 es una caminada gigantesca. Tremenda, sí. Uno puede perder la conexión inclusive, es bastante tiempo. Pero aún así, había un poquito de tiempo, no recuerdo si era en la 1, creo que llegué en la 1 y tenía que ir a la 2. Y paré 5 minutos para rezar una oración en la capilla del aeropuerto. Esos 5 minutos los cuento porque fue providencial. Después, ya en el camino en la Terminal 2, uno fue al baño y había una fila inmensa en el baño, así, qué raro, ¿por qué tanta gente aquí? Y no había nada, era solo un montón de gente. En la puerta enfrente del baño estaba todo normal antes, cuando entré. Cuando salí del baño, vean lo curioso, 5 minutos en la capilla, un montón de gente en la fila. Justo cuando salgo del baño, a una señora le estaba dando un infarto. Y yo digo, ¿será que era católica? ¿Será que no era católica? No sabía qué hacer y estaba sola, no había parientes y algunos que estaban ahí comenzaron a intentar reanimarla, ¿no? Haciendo toda la... Sí, la RP... Sí, no recuerdo. ¿Cómo se llama eso? RPC, ¿no? Creo, sí. Sí, la respiración cardiorrespiratoria, me parece. Y comenzaron a hacer la respiración así y la señora no volvía. En cierto momento comenzó a salir sangre de la boca así. Qué tremendo, ¿eh? Y yo digo, ¿será que la atiendo o no la atiendo? Y en cierto momento ya estaba tendida en el suelo, yo estaba un poco para atrás, ya con bastante gente, y ella estaba medio inconsciente, pero claro, en esos momentos la persona
como que sabe lo que está pasando un poco, pero no reacciona. Y ella me comenzó a mirar así, pero claro, con los ojos estaba en el suelo, ¿no? Pero me miraba a mí y sentí que estaba pidiendo auxilio. Yo digo, ¿pero será que es católica o no? Claro, aún así lo hubiese dado bajo condición. Pero en ese momento vi que la pulsera, o sea, en su mano tenía, no sé si era un denario o una pulsera, y estaba colgando la medalla de San Benito. Qué impresionante. Y yo digo, esa señora es católica, me está pidiendo ayuda. Y en fin, al final, pues llegaron los médicos, intentaron hacer lo que se pudo por esa señora, pero al final el corazón paró de latir y se decretó la muerte. Y ahí pregunté si yo podía darle en ese momento pues todo lo que se debe dar, ¿no? Del perdón de los pecados, aunque la persona no puede confesarse, pero el Padre perdona los pecados completamente. La indulgencia plenaria, porque en el momento de la muerte un padre también puede dar la indulgencia plenaria. La unción de los enfermos, sobre todo, la extrema unción, ahí se aplicaría la extrema unción. Le coloqué el escapulario también, que está la promesa del escapulario. Y la persona, claro, es triste porque falleció, pues inclusive sin estar acompañada de nadie, pero seguramente su familia ni siquiera lo sabe porque no hubo cómo avisar a la familia. Yo lo pedí, que los médicos le avisasen a la familia que un sacerdote estuvo ahí, pero no sé si lo habrán hecho. Tal vez alguien lo conozca aquí inclusive, no sé. Si lo conozca, pido para que tramiten esa información a la familia. Pero esa persona, tal vez por llevar la medalla de San Benito colgando, esa persona tuvo lo que muchos no tienen, aun llevando una vida, o sea, una enfermedad larga, pero no tiene un sacerdote justo en el momento de su muerte, Sí. en el momento más inesperado. En el lugar más En el inesperado. lugar más inesperado, en un aeropuerto sin nadie, pero en ese momento Dios hizo coincidir todos los horarios de los vuelos, del atraso en el baño, de la elaboración de la capilla, para justo en ese momento, claro, porque si yo hubiese pasado adelante no la veía. Si no hubiese parado 5 minutos antes, hubiese pasado y se me quedaba atrás, yo ya no la veía. Y en ese momento Dios hizo que muriese con la protección del patrono de la buena muerte junto con San José, que es San Benito, y tuviese una buena muerte, ¿no? Qué impresionante. O sea, es como que realmente la medalla de San Benito hace con que muramos en gracia, con sacerdotes que nos hayan atendido también. Es una medalla súper fuerte. Fenomenal, padre. No, yo creo que no hay mejor forma de terminar que un testimonio así de primera mano, que podríamos ya ponerla en los anales de la historia de la medalla de San Benito. Y bueno, incentivarles a todos de que aprovechen estos días que ya estamos cerca de la fiesta de San Benito, consigan su medalla, la hagan bendecir también y que la usen, porque como bien decía el padre, el día 11 tiene indulgencia plenaria llevar la medalla de San Benito y bueno, cumplir con los otros requisitos que tiene la indulgencia, la confesión, la comunión y el desapego de todos los pecados, que es algo, digamos, fantástico para poder, por así decir, poner un granito de arena más para nuestra salvación eterna, que es lo más importante. Sí. Así que, Padre, yo le pido que por favor nos dé una bendición para terminar, agradeciéndole por su presencia en este programa y también a todos los que nos han visto. Esperamos que les guste, que les haya gustado este programa en este nuevo horario y que nos dejen en los comentarios si les parece bien. Vale, ¿está bien? Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de San Benito. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. In saecula saeculorum.